A ver si te suena. Llegas a una oficina, te extraña que haya problemas de accesibilidad y cuando preguntas, la respuesta que te dan es que, bueno, en esa oficina pues a lo mejor no haya nadie que tenga problemas de movilidad o cosas así y que entonces pues bueno, que ellos piensan que se pueden saltar ese tipo de norma o más que norma, esa forma de ver las cosas. Seguramente en algún caso te lo habrás encontrado, ¿no? Vamos a hablar de ello. Bienvenidos al podcast Entre lápices y pantallas, podcast donde hablamos de todo aquello referente al mundo de las oficinas y de los espacios de trabajo. Soy Eduardo Lazola, de eduardolazola.com, y este episodio está patrocinado por EASAEDRO, la comunidad líder en español de Facility Management y Office Management y todo lo que tiene que ver con la gestión de la oficina. Puedes visitar easaedro.com para ver todas sus ventajas. Muy bien, la accesibilidad. La accesibilidad en los lugares de trabajo, que es lo que aquí nos ocupa. La accesibilidad es mucho más que una normativa. La accesibilidad es una forma de ver la vida, en general. Claro, la accesibilidad requiere de empatía. Y esa empatía muchas veces acaba traduciéndose en un coste económico, monetario, en dinero. ¿Por qué? Bien, vamos a empezar punto por punto. Cuando se habla de accesibilidad, lo primero que le viene a la mente a tantas personas son las rampas. Las personas que van en silla de ruedas no pueden subir escaleras y entonces hay que hacer rampas. Claro, lo que muchas veces no está dimensionado en la mente de las personas es la diferencia de espacio que hay entre lo que ocupa una escalera y lo que ocupa una rampa. En muchas ocasiones hemos visto rampas por las que se supone que tiene que subir una persona en silla de ruedas sin motor, y uno piensa que, caramba, ¿quién sería capaz de subir? Y a la hora de bajar por esa rampa, ¿quién será capaz de parar al llegar abajo? ¿Por qué? Porque son rampas con muchísima pendiente. Para evitar esos problemas se establecen unas normativas y las normativas dan una orientación a base de obligación, pero la obligación sirve para orientar que en función de los tramos, de la longitud de los tramos que tengan las rampas, no pueden exceder de una determinada pendiente. Es lógico, no es lo mismo subir una rampa de 5 metros de longitud que una rampa de 15 metros de longitud. Tendrá que haber zonas de descanso, tendrá que tener una inclinación mucho más suave si la rampa es más larga. Y desde luego, al tener inclinaciones suaves, salvar un obstáculo de 30 centímetros de altura, pues hombre, si la rampa tiene, digamos, un 3%, un 10%, estamos hablando de 3 metros de longitud de rampa. Si va teniendo menos pendiente, la longitud de la rampa va subiendo. Mientras que, en el caso de unas escaleras, 30 centímetros pueden suponer 2 peldaños de 15 centímetros con una huella de 30, tal vez. Pasar de 30 centímetros a 3 metros es mucha diferencia. No vale hacer una rampa de 45 grados de inclinación con un 100%. No, por ahí no puede subir nadie. Evidentemente, la accesibilidad no solamente es esto. La accesibilidad, por ejemplo, es esa prohibición que hay en tantos lugares de que no pueda haber un escalón aislado, que tenga que haber un mínimo de 3. Porque un escalón aislado no se ve. Es muy fácil tropezar con él, tanto para subir como para bajar. Puede provocar lesiones a los usuarios, simplemente porque no se ve. Entonces, cuando hay un cambio de nivel, en muchas ocasiones, en muchos países se obliga a que haya un mínimo de 3 escalones. ¿Qué entiendes por escalón? La huella, la contrahuella, en cada caso se define. No vamos a entrar así a ese detalle porque en cada lugar puede ser diferente. Pero sí que tener clara la idea de que no se trata solamente de una persona en silla de ruedas, sino que un escalón solo va en contra de la accesibilidad y de la seguridad de uso. Claro, al convertir escaleras en rampas, el espacio que se ocupa es muchísimo más grande y entonces ya hay mucha reticencia.
a cumplir con la accesibilidad. Los pasillos dentro de las oficinas, para que pueda circular con facilidad una silla de ruedas y pueda girar, dar la vuelta, etc., tienen que ser más anchos que lo necesario para las personas que van andando sin silla de ruedas. La silla de ruedas pues, tiene más ancho que una persona. Y también necesita más espacio para girar. ¿Cuánto? Bien, las normativas establecen una serie de criterios con una serie de medidas en función de múltiples parámetros que se van aplicando en cada caso. Pero, en general, siempre van a pedir más espacio que si no se considerara esta posibilidad. Bien, empezamos a hablar de metros cuadrados, de costes. Coste por metros cuadrados, coste. Y entonces ya se empieza a regatear. Ya, caramba, es que si tenemos que llenar esto de rampas, es que si tenemos que hacer aseos de minusválidos, que ahora, bueno, los puedes encontrar en diferentes terminologías, aseos adaptados, si la palabra, en muchos casos la palabra minusválido parece tener una connotación excesivamente negativa y entonces se habla de personas con movilidades diferentes o de movilidad reducida, etcétera. Y en cualquier caso, de lo que se trata en cuanto a la gestión del espacio es de identificar lo que es. Y es de una persona que para ir al aseo necesita una serie de ayudas que otras personas no necesitan. Y para ello el propio espacio en sí, una de las cuestiones que requiere es ser más grande de lo que habitualmente es un aseo. Y además, implica existir. Implica que ese aseo adaptado tiene que existir. No solamente es que sea más grande, sino que tiene que existir. Y tiene que existir no en cualquier lugar, sino en un lugar en el que una persona con esa movilidad más reducida pueda llegar. Haz un poco de memoria. ¿No has encontrado nunca un aseo adaptado encima de una escalinata de 8 escalones? En mi experiencia, te puedo, recitar unos cuantos, unos cuantos casos en los que así me he encontrado. Evidentemente, a la hora de hablar de licencias de actividad, licencias de funcionamiento, en esos casos, la licencia se deniega. ¿Por qué te la deniegan? Pues porque evidentemente, no, es que no tienes aseo adaptado. ¿Cómo que no? Ahí está. Siempre, ahí puede estar. Si una persona que, por ejemplo, vaya en silla de ruedas, tiene que acceder al aseo subiendo 8 escalones, pues me dirá usted, ¿para qué sirve ese aseo adaptado? Y cuando salga del aseo tiene que bajar 8 escalones con la silla de ruedas, pues me dirá usted, ¿quién va a hacer eso? ¿Quiere usted que esa persona caiga de cabeza? No, eso no sirve. La accesibilidad, al fin y de cuentas, tiene que estar presente en todo y en todas las fases. Desde la fase de proyecto, en la que se tienen que diseñar los espacios, los pasillos, los recorridos, los accesos, los cambios de nivel, los espacios tanto de aseo como de despachos, salas de reuniones, puestos de trabajo, para que las personas con esa movilidad más reducida puedan acceder sin problemas. Como también personas que tengan otro tipo de dificultades, como puedan ser dificultades visuales, dificultades auditivas. Entonces, hay personas que a lo mejor pues, no tienen mayor problema que, bueno, pues que no ven del todo bien. Y que no vean del todo bien, pues implica que a lo mejor ayudando con unos códigos de colores potentes o con unas tipografías suficientemente grandes, ya está, no hay problema. Y esa persona que está trabajando en tu espacio de trabajo, en caso de haber una emergencia y tener que salir corriendo, aunque tenga la visión un poco más impedida que los demás, tiene que poder salir corriendo exactamente igual que el resto. Las señales de evacuación, las señales luminosas, las señales acústicas, tienen que ser suficientemente claras. Olvídate en primera instancia de la elegancia. Primero que funcionen y después ya serán todos los elegantes que tú quieras. Ya innovarás con el diseño. Pero si hay una evacuación, una persona que tenga problemas de visión tiene que poder salir exactamente igual que las demás. Eso también es accesibilidad. Problemas de visión, problemas acústicos, cualquier tipo de necesidad especial. Claro que sí. Un argumento que hemos dado siempre
para ayudar a concienciar a las empresas de la necesidad de pensar en la accesibilidad es en los problemas de movilidad transitorios, no permanentes. Porque la respuesta de que en esa empresa no haya nadie en silla de ruedas y por tanto no haga falta hacer unos espacios adecuados para ello, es tan negativa por sí misma como por todo lo que implica. Uno podría llegar a pensar que en esa empresa no van a contratar a personas que tengan problemas de movilidad o problemas acústicos o problemas de audición o problemas de visión para no adaptar el espacio, porque eso les costaría un dinero. ¿Se podría llegar a pensar en esos casos de discriminación? Pues muy fácilmente, ¿verdad? Entonces esa respuesta no es válida. Sin embargo, generalmente es más útil mostrar un poco de qué se trata con problemas de movilidad transitoria. Vale, muy bien. En esta empresa no hay nadie, no hay ningún empleado, ninguna empleada que venga en silla de ruedas. Pero hombre, usted mismo se puede torcer un tobillo, a lo mejor tiene que venir a trabajar durante unos días con muletas, tal vez. O no ya con muletas, pero a lo mejor con dolores. O a lo mejor le viene bien desplazarse con una silla de ruedas, aunque no le sea estrictamente necesario. Pues claro, hay que medir también los argumentos. Pensar que alguien que se haya roto una pierna pues tenga una rampa en la oficina para que pueda ir a trabajar en silla de ruedas con la pierna rota, también es muy peligroso. Se supone que una persona que está en esas condiciones debería quedarse en su casa o debería estar en un centro de rehabilitación, no en la oficina trabajando. Pero siempre es más fácil empatizar porque quien más, quien menos ha ido a alguna parte, aunque no sea a la oficina, pues ha ido a hacer la compra, ha ido a un centro comercial. Y si vas con muletas, pues resulta que es muy difícil porque si no hay unas rampas mecánicas, si no hay unos ascensores al uso, etcétera, etcétera. De esa manera, muchas veces, las personas responsables de la gestión del espacio pues se pueden convencer un poquito más o pueden empatizar un poquito más. En muchas ocasiones se trata de un tema de haber hecho mal las cosas desde el principio. Por ejemplo, en un parking que dé acceso a las oficinas, seguramente tiene el mismo precio poner una cartelería que tenga en cuenta la accesibilidad de las personas que tengan problemas de visión, con unos colores más establecidos o con una tipografía más clara o más impactante, que hacerla con unos colores más difíciles de interpretar o con una tipografía más diseñada para la apariencia que para el uso, no teniendo en cuenta a estas personas con problemas de visión o no teniendo en cuenta los problemas de acústica. Las personas que tienen problemas de acústica o problemas de audición, yo creo que es más preciso, a lo mejor si van andando por una zona en la que no hay un bordillito, no hay unas protecciones para distinguir el tráfico de las personas que van andando del tráfico rodado, no oyen que un vehículo a motor vaya por detrás o se les vaya a cruzar. Entonces siempre será necesario disponer de unos mecanismos que los protejan. Eso es accesibilidad. La accesibilidad no son solo rampas. Claro, hay situaciones en las que es muy difícil cumplir con la accesibilidad. ¿Cuál es la situación más difícil de cumplir con la accesibilidad? Establecerse un edificio antiguo pensado para otro uso. Algo muy habitual en el centro de las ciudades, edificios que se construyeron hace siglos para otros usos y que hoy en día se convierten en centros de trabajo. Edificios con unos ascensores de unos tamaños minúsculos donde ni siquiera entra una silla de ruedas, una sola silla de ruedas, por ejemplo. O que para llegar a coger ese ascensor hay que subir una escalinata en el portal de un montón de escalones, los que sean. Y por ahí no puede subir una persona en silla de ruedas. Por ejemplo. O que para hacer un aseo adaptado para personas de movilidad reducida, que siempre conocido como aseo de minusválidos, etc. Estos aseos, que son grandes, pueden ser muy difíciles de hacer. Sobre todo en edificios históricos. ¿Por qué? Porque no formaban parte del proyecto cuando se hizo. En estas situaciones es muy difícil.
Y hay muchísimas protestas. Oye, es que el edificio ya estaba así. ¿Y? ¿Qué quiere decir? ¿Que en tu empresa no se va a contratar a nadie que venga en silla de ruedas porque viene en silla de ruedas? ¿O a nadie que tenga problemas de audición por sus problemas de audición? No sé. Por ejemplo, ¿no puedes contratar un contable porque tenga problemas de audición? Por ejemplo. ¿En serio? ¿No es un caso de discriminación flagrante? ¿Y todo por qué? Por el espacio. En otro episodio, si mal no recuerdo, en el episodio 3, hablamos de la influencia del location, ubicación en este tipo de cosas. Muchas empresas pagan unas rentas muy altas por edificios que están ubicados en zonas céntricas, dándoles preferencia ante edificios que no están en zonas céntricas, pero que están construidos con los estándares necesarios para funcionar como oficinas. Evidentemente hay edificios en los centros de las ciudades que están perfectamente adaptados, pero también son muchos los que no lo están. Y claro, es que esto ya estaba así, no vale. Esto ya estaba así porque se hizo para ser viviendas hace 100 años. Y hoy en día esto ya no son viviendas, esto hoy en día son oficinas. Hay una legislación sobre espacios de trabajo que obliga a una accesibilidad. Y usted está obligado a que esto cumpla con la accesibilidad. Ahí entramos en el siguiente lugar de discusión, que es quién tiene que asumir los costes de la adaptación a la accesibilidad, si la propiedad del edificio, si la empresa inquilina. Bien, ese aspecto lo trataremos en otros episodios, porque también da mucho para lo que hablar. Pero sobre todo lo que interesa es tener claro que la accesibilidad es una cuestión de mentalidad. Sí, hay normativas. Lamentablemente, han tenido que implantarse normativas de obligado cumplimiento porque si no, la discriminación era enorme, enorme. Estas normativas de accesibilidad intentan que por lo menos se cumplan unos mínimos. Que si hay una rampa, la rampa no tenga un 100% de pendiente, que tenga un ancho suficiente, que los pasillos tengan anchos suficientes, o que existan aseos donde personas que van en silla de ruedas o con muletas o como sea, puedan hacer uso del aseo. Que haya espacio para que la silla de ruedas pueda entrar, situarse, que haya unas barras para poder ayudarse y bajarse de la silla de ruedas para utilizar simplemente un inodoro. Por ejemplo, pensar las aperturas de las puertas, si las puertas tienen que ser correderas o no. Muchas cuestiones. Lo que hablábamos antes de la señalización, de señales acústicas, señales visuales. Todo ello tiene que ver con la accesibilidad. Desde la fase del proyecto hasta la fase operativa. Desde los arquitectos hasta los facility managers. Todo el mundo tiene que tener en mente el asunto de la accesibilidad. Como último comentario, ya va siendo hora de que cuando se va haciendo prospección y se van visitando oficinas para elegir locales donde hacer la implantación de tu empresa, ya va siendo hora, porque ya, estamos en 2021, de que se miren con estos ojos también. De que más allá de ver cuántas estaciones de metro, de tren suburbano hay cerca y de cuántos restaurantes hay cerca, también se mire si el edificio, antes de entrar tú, tiene una preparación para la accesibilidad o no. Y si no la tiene del todo, si lo que falta lo vas a poder hacer tú o si estás dispuesto a hacerlo, porque va a tener un coste en metros cuadrados y un coste también en dinero. Ya va siendo hora de que en las prospecciones de los edificios se vayan fijando en cuestiones que son propias del uso. Una de ellas, la accesibilidad. No solamente en proyecto, no solamente en fase operativa, también en fase de prospección. Nos vemos en el próximo episodio.